Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan por aquí, por su programa Reflexiones? Como siempre, con la Biblia en la mano, vamos a darle continuación a lo que es el estudio del libro de los Hechos que hemos estado haciendo, y hoy nos corresponde realmente ir a lo que es Hechos 11. Recordemos que anterior estábamos leyendo a Hechos 10:44 hasta el 48, donde el Espíritu Santo descendía sobre los gentiles. Entonces, en esto que estamos mirando, vemos cómo comenzó, que Pedro tiene una visión, pero Cornelio tiene la misma visión. Y Pedro es mandado donde Cornelio. Pedro baja con 6 judíos, ¿verdad? A donde Cornelio. Y allá dice que mientras Pedro hablaba palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían el discurso, o sea, sobre los gentiles. Recordemos que se pensaba los judíos que nada más era a ellos, pero en ese momento le llega a los gentiles. Entonces dice el verso 11, que es lo que hoy vamos a empezar, el capítulo 11 del 1, dice de esta manera: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ahora, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Y qué pasa aquí? Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él lo que eran de la circuncisión. O sea, se pensaba que ellos no podían recibir esto, entonces disputaban con Pedro lo de la circuncisión. Usted puede ver a Hechos 10:45. Entonces dice el verso 3, el verso 3 dice, y cuando dice que, y cuando Pedro se iba a Jerusalén, disputaban con él lo que era de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Entonces le hacen esta pregunta a Pedro: ¿cómo tú entras donde los gentiles? Para ellos, ¿verdad?, no eran personas gratas y que eran incircuncisos. ¿Cómo tú comes con ellos? Pero vamos a ver aquí perdón, usted puede ver a Hechos 10:28, a Gálatas 2:12. Entonces miremos aquí. Entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo que sucedió, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Dije: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llame tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviado a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón, ¿verdad? Entonces sigue diciendo: quien nos contó como había visto en su casa a un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombre a Jope y a venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oída esta palabra, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles le ha dado Dios arrepentimiento para vida. Qué buena palabra. Aquí Pedro le cuenta a los judíos, ¿verdad?, lo que él pasó.
entonces dice, ya detallado, que comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido. Pedro le dio un informe paso a paso acerca de su visión, como usted puede ver en el verso 5, y sus consecuencias. Pero entonces vemos el verso 15 que dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros desde el principio. ¿Qué quiso decir Pedro aquí? Al principio, es decir, desde el Pentecostés, así como los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, así lo recibieron estos gentiles. Y dice el verso 16 que se acordó de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces ahí realmente podemos verlo en Mateo 3:11, en Juan 1:26-33, en Hechos 1:5, en Joel 2:28, en Joel 3:18. Mire, su bautismo con el Espíritu Santo era una evidencia, o fue una evidencia de que la salvación de los gentiles era la voluntad de Dios. El verso 17 lo dice, cuando dice claramente: si Dios pues le concedió también al mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Realmente vemos que lo sucedido aquí, podemos corroborarlo con Hechos 10:45-47. Los gentiles recibieron el Espíritu Santo al momento de creer, lo mismo que los judíos. Esto verificaba que Dios estaba aceptándolo a ellos también. Entonces, ¿qué hacen? Que callaron y glorificaron a Dios. Podemos ver a Romanos 10:12-13 y 2 Corintios 7:10. La salvación es para todos. Cristo, a través de la gracia, Dios dio su vida, y con esta gracia podemos llegar a Él. Podemos llegar a la salvación. ¿Pero cómo? Creyendo y bautizándonos para el perdón de pecados. Hechos 2:38. Y aquí los gentiles, fíjense, vamos a seguir leyendo, cómo Cornelio, un hombre temeroso de Dios, creyó y se bautizó. La importancia del bautismo. Muchos que lo que dicen, confiesa y ya con tu confesar, ya tú eres salvo. No, falta un paso, y es el bautismo. Hay que bautizarse para el perdón de pecados, para lavar los pecados. Vemos aquí entonces como Pedro defiende la evangelización de los gentiles, y en este discurso explica todo lo que pasó. Para terminar, ¿qué podríamos decir? Una explicación de Pedro. Los gentiles recibieron el Espíritu Santo al momento de creer, lo mismo que los judíos. Esto verificaba que Dios estaba aceptándolo a ellos también. Este es un versículo muy elocuente. Lo que pasó con Cornelio bajo el ministerio de Pedro y la positiva reacción de la iglesia de Jerusalén montaron el escenario para el activo ministerio de Pablo entre los gentiles en los capítulos restantes. Entonces es muy importante, ya para terminar, ¿por qué se derramó el Espíritu Santo sin antes bautizarse? Sería la pregunta. Porque se derramó el Espíritu Santo y ellos sin bautizado. Hechos 11:16. Porque fue un bautismo directo del Señor. Recordemos al ladrón en la cruz. Fue salvo sin bautizarse, ¿verdad? Pero realmente nosotros, usted y yo, tenemos que ser bautizados para perdón de pecado. Entonces, ya aquí diciendo esto, que los gentiles recibieron el Espíritu Santo al momento de creer, lo mismo que los judíos. Y esto verificaba que Dios lo aceptaba aceptándolo a ellos también. Mis queridos hermanos, amigos, espero que, ¿verdad?, hayan entendido. Usted tiene sus Biblias ahí, pueden buscarle. Estuvimos leyendo el informe de Pedro, la iglesia de Jerusalén, en el capítulo 11. Lo vamos a dejar hoy en el verso 18, para entonces ver Bernabé y Saulo en Antioquía, a ver qué pasa. Que el Señor nos ayude a entender esta palabra, y no solo entenderla, sino a ponerla por obra. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.